El neoliberalismo. El neoliberalismo es un modelo económico que se enmarca dentro de las doctrinas del liberalismo económico, a su vez dentro del sistema capitalista. Hace referencia a una política económica con énfasis tecnocrático y macroeconómico, que considera contraproducente el excesivo intervencionismo estatal en materia social o en la economía, y defiende el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país. Quienes definen al neoliberalismo, llamados neoliberales, muestran su claro apoyo a la liberalización en materia de economía, lo cual implica que los mercados sean totalmente abiertos, fomentando de este modo el libre comercio a partir de una desregularización de los mercados. Además, el neoliberalismo tiene otra característica fundamental, que es la privatización, por la idea de que la administración privada es más eficiente y adecuada que la administración pública. Por eso, de este modo se achica la intervención del Estado tanto en lo que hace referencia a la regularización del mercado como así también al gasto e inversión pública en materia de camiones y rutas, educación, salud, etc. ¿Cuándo surge el neoliberalismo? Bueno, el neoliberalismo surgió en 1930 como una manera de superar la crisis de la Bolsa de Nueva York en 1929, que puso en jaque al mercado de valores. Además, en su conjunto de teorías e ideologías, el neoliberalismo impulsa el fortalecimiento de las economías nacionales, pero a partir de una división de trabajo pensado a gran escala, para de ese modo poder ingresar a un proceso de globalización, lo cual se denominó División Internacional del Trabajo, donde cada país fortalecía e impulsaba su economía en un sector específico. Por ejemplo, en el caso de los países de América Latina, la agricultura, la ganadería y otras actividades primarias fueron los principales motores de inserción en esa división internacional, mientras que los países europeos y como Estados Unidos empujaron su capacidad industrial y desarrollo tecnológico. El neoliberalismo en México. En el caso de México, de nuestro país, el neoliberalismo inicia con la ruptura del modelo prevaleciente por más de 3 décadas, el modelo de crecimiento económico, sustitución de importaciones, desarrollo hacia adentro y economía mixta. Desde la década de los 40, la estrategia del desarrollo en México se sustentó en la protección del mercado interno, a través de barreras arancelarias y no arancelarias que mantuvieron al aparato productivo virtualmente aislado de la competencia internacional. El Estado desempeñó un importante papel al asumir un alto grado de intervencionismo y regularización de la actividad económica. En México el neoliberalismo surge en la década de los 80, en un escenario de crisis económica durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. La negociación de tratados de libre comercio se consideró fundamental por varias razones. Las siguientes: permitiría la apertura de nuevos mercados o productos mexicanos y la creación de mejores perspectivas para inversión en el país, tanto de capitales nacionales como extranjeros. Establecería condiciones para que las actividades más intensivas en mano de obra se localizaran en México de manera preponderante, dada la estructura de la población, lo cual redundaría en una mayor generación de empleos y en consecuente aumento de salarios. Beneficiaría también a los consumidores nacionales al poder adquirir estos bienes y servicios a precios competitivos. Fortalecería la eficacia de los productos nacionales ante la competencia internacional y facilitaría la planeación de los agentes económicos porque los tratados delineaban las reglas del juego por un largo periodo. En México, el neoliberalismo es autoritario. Es aplicado por el Estado sin consultar a los principales grupos económicos del país. Es centralizado, no toma en cuenta las necesidades y características económicas de las distintas regiones del país. Favorece a los capitales externos y luego a los nacionales. Es incompleto porque el Estado no deja en libertad las fuerzas del mercado. El gobierno se convierte en juez y aparte y decide qué bienes y servicios están sujetos al control y cuáles se liberan. Apertura comercial indiscriminada también.
Depende en exceso del capital externo y especial del extranjero. Favorece una privatización y reprivatización de todas las actividades económicas del Estado. El ingreso se ha concentrado solo en algunas manos, la pobreza aumenta. Mexicanos fuera del mercado porque no tienen capacidad de compra. Impulsa modernización sin importar las consecuencias. El neoliberalismo en México choca con la realidad porque unos cuantos tienen el poder económico. El crecimiento económico fue muy bajo, no hubo desarrollo. La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca no alcanzan para satisfacer las necesidades de la creciente población. El abandono del campo también. La deuda externa aumento. Los intereses son altos y van en aumento también. Mayor dependencia económica con respecto a Estados Unidos. Aumento del desempleo y subempleo. Polarización del ingreso. Crisis económicas recurrentes. Se han establecido topes salariales. El sector público ha buscado reducir gastos y aumentar ingresos sin importar costos sociales. Creciente injusticia social. El gobierno ha dado muchas facilidades al capital no productivo, extranjero y nacional, pero aumenta sus ganancias. De 1982 a 1988, cuando Miguel de la Madrid llegó al poder en una de las épocas más difíciles del país, mucho debió al expresidente José López Portillo, quien nacionalizó la banca 3 meses antes de salir del poder. Como resultado, la inflación subió a un promedio de casi 100% cada año. El desempleo creció a 15%. Entre 1983 y 1985 hubo caídas drásticas en producción, sobre todo en industrias gubernamentales, ya para ahí entonces anticuadas. Para resolver tales problemas, emprendió la renovación moral de la sociedad, elaborando un plan global de desarrollo. Estableció a nivel constitucional un sistema de planificación democrática y, más importante, inició con la apertura económica, la desregularización y centralización, así como la privatización de empresas estatales, algo que seguía bajo su sucesor. Como resultado, el número de paraestatales bajaron de 1.155 en 1982 a 412 en 1988. El sistema bancario se volvió a descentralizarse también durante esta época de una forma extraoficial. Ante la severa crisis económica, donde se alcanzó el 3100% de devaluación del peso, se establecieron los pactos de crecimiento económico con los diversos sectores sociales, mediante los cuales el gobierno subsidiaba parte de los precios de los productos básicos y los productores, distribuidores, se comprometían a no aumentarlos. La globalización ha traído como consecuencia que los países dependan de ellos entre sí. Esto ha generado la creación de varios tratados comerciales. En el caso de México, después, Carlos Salinas de Gortari buscó el Tratado de Libre Comercio. El expresidente tuvo una idea en pro de la carrera de comercio internacional. Al llegar al poder logró rehabilitar la economía de México, estimulando las exportaciones y apoyando el libre comercio entre los países de Centroamérica. El Tratado de Libre Comercio se comenzó a negociar a fin de facilitar el comercio entre México y sus vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. En diciembre de 1992, el Tratado de Libre Comercio norteamericano fue firmado por los presidentes Salinas de Gortari, George Bush y por el primer ministro canadiense Brian Mulroney. En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un tratado innovador encaminado a la apertura y aplicación del mercado de América del Norte. Desde entonces, el Tratado de Libre Comercio ha eliminado sistemáticamente la mayoría de las barreras arancelarias y no arancelarias del comercio y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México, dando origen al establecimiento de un marco de estabilidad y confianza para las inversiones de largo plazo.
El Tratado de Libre Comercio fue precedido en el Tratado de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos. ¿Cuál era su objetivo? Bueno, era establecer las bases que llevaron al expresidente Carlos Salinas a recorrer el potencial e incrementar la economía mexicana, impulsando el comercio internacional. Algunas de las ventajas, según, eran algo así como las siguientes: acceso a mercados más amplios, contacto con avances tecnológicos y científicos. Algunos como estos, según, son las ventajas. Desventajas son las siguientes: pérdida de oportunidad de desarrollo económico por la venta de productos a precios de mercado, ante la explotación a mañana de nuestros recursos naturales. Otra, haber afectado sectores clave de la industria nacional como el agrícola en México, crecimiento vertiginoso del desempleo, reducción de industrias nacionales. Estas serían o son desventajas. Los años con el Tratado de Libre Comercio son años para olvidar. Un dato importante, por ejemplo, el diario estadounidense más importante, el New York Times, reconoció a fines del 2003 que el Tratado de Libre Comercio ensanchó la brecha entre ricos y pobres en México, y agregó que no existe evidencia de que el tratado haya generado un aumento a los salarios reales. De hecho, los salarios están por debajo del nivel que tenían en 1994. Esto dijo el diario más importante de Estados Unidos, el New York Times. Desde el momento en que Carlos Salinas entra a la presidencia, manifestó que su política económica estaría orientada a continuar las reformas del neoliberalismo comercial que iban encaminadas al modelo neoliberal. A causa del excesivo crecimiento de la deuda externa, se consideró el cumplimiento de tres objetivos esenciales para combatirla: disminuir la carga del servicio de la deuda, alentar a la repatriación de capitales, atraer la inversión extranjera. Pero al hacer prácticos estos objetivos significaba convencer al sector privado nacional y extranjero que la política económica del país era factible y digna de confianza. Este presidente también puso otras reformas que según se necesitaban, como por ejemplo la reforma financiera. También se hizo lo que viene siendo el proceso de liberación comercial, tratado de libre comercio como el que ya hemos comentado. También surgieron la reforma del Estado, reforma legislativa sobre derechos humanos, esta en 1990, reforma electoral, está en 1990 también, y reforma de las relaciones Estado-Iglesia, está en 1992. Y pues así México pues se ha visto pues afectado por el neoliberalismo, ya que pues el Tratado de Libre Comercio y los productos que salen de México pues casi no son muchas cosas buenas o como que muchas ganancias, o no se hace nada con todo eso. Por ejemplo, aquí en México se usan más productos de afuera, la gente apoya más a todo lo que viene de afuera, la ropa, la comida, no apoyan a todo lo que viene siendo el producto mexicano. Entonces eso es un gran problema porque, por ejemplo, pues afecta, como lo mencioné ahorita en un momento, el campo, las industrias se van perdiendo porque no hay apoyo del gobierno ni de los mexicanos. Y así pues el neoliberalismo es un tema muy importante, y pues de donde sacar mucha información, donde pues todos los mexicanos debemos de ponerle más importancia para que nuestro México vaya saliendo más adelante y se vaya perdiendo esa maña tan fea de apoyar más a lo extranjero o comprar más extranjero, y pues nosotros los mexicanos apoyar a lo mexicano, y también de alguna manera presionar a nuestros gobernantes para que apoyen a las industrias mexicanas y a todo lo mexicano. El neoliberalismo es un tema muy importante.